Hola, otro viernes juntos en DTV Entrevistas y esta noche con la gran oportunidad de poder charlar y conocer mejor a la diputada Claudia Vernaza, que ya está conectada con nosotros. Hola Dipu, yo siempre arranco diciendo que me dé permiso para tratarla de vos, así que asumo que lo tengo. No hay ningún problema, adelante. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te cae esta cuarentena? Y bueno, como a todos, tomándolo con toda la filosofía que podemos. Pensemos que en mi caso particular, además, soy la primera diputada nacional de la historia en jurar por vía remota y en tiempos de pandemia. Así que todo lo que estoy haciendo está asignado por la pandemia, por las sesiones remotas, por las reuniones remotas, por el cuidado, por las preocupaciones de nuestra gente sobre este tema. Es una tragedia planetaria, con lo cual nada de esto nos puede caer bien, digamos, en principio. Lo que sí siento la tranquilidad de que estamos haciendo lo mejor que se puede. Sin dudas. ¿Estás en tu casa, Claudia? Sí, estoy en mi casa, en este estudio, que es una suerte de biblioteca que tengo, donde escribo, trabajo. Ahora doy clases, filmo clases, doy clases por Zoom. Y además donde trabajo tengo prácticamente la oficina del despacho montada aquí, en Citibel, yo soy de La Plata. Sí. Y por suerte los trabajadores y trabajadoras del área informática de la Cámara nos han puesto todos los elementos para que prácticamente tengamos nuestras oficinas montadas en nuestras casas. ¿Hace mucho sos docente? Sí. ¿Cómo comenzaste? Justo te quería comentar eso. Sí. Yo ni bien terminé la secundaria, yo ya era catequista. Era catequista en la parroquia de mi barrio, donde me formé en mis convicciones, en este compromiso, en esta militancia que me sigue acompañando. Pero además enseguida entré a estudiar agronomía y al mismo tiempo la noche estudiaba magisterio. Y junto con mi compañero Quique Spinetta, muy tempranamente, allá por el año 82, 83, empecé a trabajar de maestra en Berazategui. Qué combinación, ¿no? Porque sos ingeniera agrónoma y además, una docente con mucha trayectoria, también escritora. Es una combinación que a veces en el imaginario popular es como difícil de ver, ¿no? ¿Trabajaste como ingeniera agrónoma? ¿Tuviste la chance de hacer algo de ese estilo? ¿Quedó colgado para vos o aún hay algo de esa ingeniera agrónoma que vive adentro tuyo? Mira, primero te cuento que éramos varios, 2 o 3 compañeros, colegas de aquel tiempo, también estudiaban magisterio al mismo tiempo porque teníamos la vocación por el desarrollo rural, por trabajar por la población rural. Me acuerdo del Negro Laceli y de otros compañeros de aquel periodo que éramos compañeros en magisterio y en agronomía. Mirá. Hoy estos colegas están en el área de extensión del INTA. Claro. Que se dedica, tiene un componente educativo muy grande. Y por otro lado, la agrónoma pude trabajar como agrónoma en la Municipalidad de Berazategui, en el vivero municipal, también en un programa de huertas familiares y comunitarias de aquel periodo, pero además fui diputada, previamente fui diputada nacional en el periodo de la resolución 125. ¡Qué momento! Así que formaba parte de la Comisión de Agricultura y Ganadería y pude darle voz al movimiento campesino, al MOCASE, al Foro de la Agricultura Familiar, a voces que en aquel momento eran minoritarias o no invisibilizadas más que minoritarias, y que le pudimos dar voz en la Comisión de Agricultura y Ganadería en aquellos debates calientes de aquel periodo. Con mucho diálogo con la Federación Agraria, con mucho diálogo sobre los modelos de desarrollo agropecuario, así que allí también pude actuar como agrónoma. Y además asesoré a mi facultad, la facultad donde estudié, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. En un periodo colaboré con la elaboración del plan estratégico. Claro. Qué interesante, ¿no? Que un legislador, por lo general,
muchos son politólogos, muchos son abogados. Qué interesante que tengan otras profesiones. Hace mucho al hecho de legislar con conocimiento de causa, ¿no? Tener una profesión distinta como en tu caso, justo en un momento como el de la 125. Sí, tener otros oficios. Claro. No necesariamente títulos, tener otros bien oficios. dicho. Porque, por ejemplo, una de las voces relevantes en la época de la 125 fue de los agricultores, que no tenían título, pero tenían el oficio. Claro. Así que en este momento es un momento muy interesante porque en nuestro bloque se da la presencia de diputados y diputadas que son educadores, que son especialistas en temas de género, que vienen de la agricultura familiar y de los cinturones urbanos, que vienen de los movimientos sociales y que traen otras voces a la Cámara de Diputados, absolutamente. Creo que esa diversidad de voces colabora con una mayor riqueza en la agenda de las fuerzas políticas. Seguro. Me acuerdo que una vez charlamos en el recinto y obviamente yo sabiendo toda tu trayectoria docente y demás, me dijiste, a mí me gusta que me digan educadora, porque yo te pregunté, ¿cómo querés que charlemos este tema? ¿Cómo te presento? Y me resultó muy interesante porque habla de un deseo de formar, ¿no? De un deseo de estar todo el tiempo dando herramientas. ¿Por qué elegiste vos ser educadora o autollamarte así? Asumo que hay un compromiso detrás de eso. Bueno, de hecho en Twitter me defino como maestra del sur del Gran Buenos Aires y nunca cambié esa definición porque me parece que es la definición donde me hallo. Claro. Y tiene que ver con que junto con mi compañero, después de un paso breve por la educación formal, nos hemos dedicado a la creación y al sostenimiento de organizaciones comunitarias, de una organización comunitaria de niñez y adolescencia, una casa abierta de chicos y chicas, una casa del niño, y siempre me he reunido con las organizaciones comunitarias que se han dedicado a los chicos y chicas con problemas más postergados en el Gran Buenos Aires. Y fuimos conformando a lo largo de la democracia lo que se conoció como el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que es el territorio que habito, digamos. Claro. El territorio que habito es el de la educación popular, en la línea de Paulo Freire, en la línea de Alberto Morlachetti, en términos internacionales, en la línea de Antón Macarenco, que fueron formadores que lograron generar una pedagogía que se la conoce como pedagogía de la presencia o pedagogía de la ternura, que es una pedagogía que va mucho más allá de la transmisión de conocimientos y que tiene que ver con la necesidad de crear vínculos amorosos, vínculos que construyen al sujeto niño, porque ser niño no es un dato de la naturaleza. Claro. El dato de la naturaleza es la edad temprana. Claro, mirá. Pero pensemos en la batalla de Acostañú, en nuestra guerra del Paraguay, en nuestra tragedia nacional como es la guerra del Paraguay. En Acostañú había un ejército de niños peleando contra la Triple Alianza. Entonces digo, la verdad que la edad temprana es el dato biológico. Claro. El dato cultural es poder ser niño o niña. Y para que los chicos y chicas puedan vivir una infancia, realmente una infancia, se necesita una comunidad que los abrigue, que los abrace y que les genere escenarios, ¿no? Sí. Canchitas de fútbol, clubes de barrio, casas del niño, parroquias con grupos infantiles y juveniles, toda una vida comunitaria que le da la bienvenida a la niñez. Y a eso me he dedicado. Y de hecho los proyectos de ley que hoy estoy presentando como diputada tienen que ver con favorecer esos espacios. Qué lindo escucharte porque claramente hay una dedicación muy plena a eso y además sos una mujer que sabe tanto, Claudia. Cada vez que te escuchamos vos siempre tenés Claudiapedia. Sos como, sabés de todo. Le has dedicado mucho, ¿no? Al estudio y a la lectura. Sos una persona muy interesada, ¿no? En cultivarte todo el tiempo, ¿o no? También ser escritora habla de una gran lectora. Sí, soy una estudiosa. No me pongas a cocinar. Hay habilidades que no son las mías. No se puede con todo. No me pongas a cocinar, no me pongas a cantar, ni a tocar ningún instrumento musical.
El deporte tampoco es mucho lo mío. Lo tuyo es la biblioteca y el aula, por ¿o ahí, no? anda por ahí. Me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar. Soy una apasionada de los temas sociales, de la política, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho la historia, la geografía. Y de hecho he escrito tanto libros literarios, digamos, de ficción, como libros, escrito ensayos más de tipo académico en mis especialidades, que son la planificación de gobierno y la administración pública. Claro, has escrito incluso cuentos para niños, ¿no? Desde ensayos políticos hasta cuentos para niños. ¿Cómo surge toda esta Claudia escritora y estudiosa? ¿En tu casa, en la infancia, había un espacio para inculcar eso? ¿Tus papás te lo transmitieron? Mis padres fueron padres muy amorosos, muy presentes. Mi papá fue y sigue siendo un gran lector que puso ante mí libros como Las aventuras de Tom Sawyer o Las aventuras de Huckleberry Finn, novelas policiales de la colección El Séptimo Círculo. Él me inició en esa lectura maravillosa que transitó desde Mujercitas hasta las revistas del Automóvil Club que llegaban a casa. Todo lo que pasaba ante mis ojos yo lo leía. Y empecé a escribir desde muy joven, desde muy chica, te diría, desde los 11, 12 años, con una caligrafía, con una caligrafía muy, muy prolija, porque mi mamá es una calígrafa, ¿no? Y nos traía esos cuadernitos de caligrafía, donde nos hacía practicar la letra, ¿no? La curva de la letra. Y así que empecé desde muy, muy chica a escribir cuentos y poesías, desde muy chica, y eso empezó y nunca más terminó. Claro. Y reconozco grandes maestros y maestras que me fueron acompañando en talleres literarios. Pienso en los escritores platenses, en el escritor platense Gabriel Báñez, en Ricardo Molinari en Berazategui, en Silvia Schmidt de Buenos Aires, que han sido maestras de la literatura allá en aquella juventud. Así que claro, una infancia en donde tus papás claramente tuvieron un protagonismo en una al menos de tus pasiones, ¿no? Y tus papás, al menos tu papá es descendiente italiano, y si no me equivoco, vos corregime, ¿lo ayudaste a reencontrarse con su familia en Italia? Contame de eso. Sí. Bueno, soy una viajera empedernida. Ajá. Esa es otra de las cosas que no le perdono a este virus. Ay, claro. He recorrido con mi mochila toda la Argentina junto con Quique, a dedo, desde muy jóvenes. Hemos recorrido toda América del Sur, también a dedo y en una vieja 4x4. Sí. Y entre esas recorridas fui en busca de las raíces familiares, primero las raíces italianas. Me encontré con la familia de paterna a orillas del lago de Garda, en Riva del Garda. Allí reconstruí la historia de aquellos soldados de la Segunda Guerra Mundial y de aquellas emigraciones y migraciones hacia la Argentina de mi abuela, de la familia de mi abuela, y de su instalación en los campos de Bransen, acá cerca del Salado, en esta región pampeana rioplatense, en esta pampa deprimida rioplatense que habito y que aprendí a querer, como el Río de la Plata. Sobre todo en las páginas, que de paso las recomiendo, en las páginas de Juan José Saer, el gran escritor del Río Sin Orillas. A pesar de ser santafesino, a él le pidieron que escribiera un libro sobre el Río de la Plata, y creo que es el mejor libro que hay sobre el Río de la Plata. Así que descubrí toda esa historia familiar que recala en las pequeñas producciones tamberas de Bransen. Y muchos años después fui en busca de mi familia materna, de la hermana de mi mamá, que estaba viva cuando la fui a buscar, que logré que se reencontrara con mi mamá, su hermana, que vive allá en Ucrania, logré que se reencontraran después de 77 años. Fantástico, qué emocionante, ¿no? Y qué lindo que hayas protagonizado tremendo reencuentro. Y pude hacerlo porque ya tenía otras herramientas, me puse en contacto con el consulado argentino en Ucrania, busqué una aldea perdida entre 5.000 aldeas, que en Ucrania miles, no sé exactamente el número, pero son miles de aldeas.
tenía un papelito que solo tenía el nombre de la aldea y el nombre de mi tía, de la hermana de mi mamá. ¿Cómo es el nombre? Porque tienen que... nombres espectaculares los ucranianos. ¿Lo tenés? ¿Cómo? Lena. Ah, mira. Lena Romaniuk. Romaniuk. Lena, no Elena, ¿eh? Claro. Lena. Lena. Lena vive en Vorontín, vivía en Vorontín, una aldea cerca de Lutsk, en la provincia de Volinia. El cónsul maravillosamente hizo el trabajo y la encontró. Yo pude ir a verla. Qué fantástico. Con ella unas semanas descubrí cómo era la historia familiar, que la cuento en un relato que se llama Lena junto a una silla vacía, que está en mi último libro, Las palabras y los días. Qué bien. Que se puede encontrar en la web, está de libre disponibilidad en la web, Las palabras y los días, así que ahí lo pueden encontrar la historia. Lo voy a leer, más ahora que es el contexto. Ellas, Elena y mi mamá, Zoya, se separaron cuando mi mamá tenía alrededor de 3 años y Elena tenía alrededor de 6 años. Se separaron por una historia muy trágica ligada a la Segunda Guerra Mundial. Y logré que se reencontraran cuando ellas tuvieron 83 y 86 años. ¡Qué fantástico! Hay un video que muestra ese reencuentro que está en el libro, porque es un libro multiplataforma, donde se pueden escuchar canciones, ver videos, y está el video del reencuentro de ellas dos. ¡Ay, qué lindo! Me da ganas de charlar, de decirte, vamos a tomarnos unos tragos y preguntarte aún mucho más de todo lo que tenés para charlar. Primero, recién en tu relato contaste que, bueno, viajaste a dedo por la Argentina con Quique. Contanos de estas dos pasiones que supongo que serán. Una, viajar, te definiste como una viajera empedernida. Y con Quique hace mucho que estás, ¿no? Sí, ya somos como una pieza de museo. Nos casamos cuando teníamos 23 años, estamos juntos desde los 16, tenemos 60 ahora los dos, así que imagínate, toda una vida. Qué lindo. Que claro, que además no me gusta decir ni mi esposo ni mi marido, es mi compañero de vida. Nada más cierto aparte, porque es la persona que te ha acompañado todo este tiempo. ¿Hay un secreto, Claudia? Sí, descubrir que el amor no es ese amor romántico que vende Hollywood. Por favor, no compren esa historia. Qué lindo lo que decís, sí. El amor se construye cada día, y cuando lo descubrís cómo construirlo, es maravilloso, es maravilloso. Y aparte el otro secreto es que siempre te guste que la persona llegue y que siempre te puedas reír. Y que te divierta mucho, que te divierta mucho la conversación con el otro. ¿Ustedes se divierten mucho? ¿Viajan? Bueno, sí. Viajan, me imagino, cuando se puede. Bueno, además siempre encontramos, además de tener proyectos cada uno por su lado, digamos, y proyectos autónomos, personales, hay un proyecto que nos ata muchísimo y que también construyó el amor y que también le ha dado muchas alas a este amor, que es que nosotros desde muy jóvenes nos fuimos a vivir a un barrio muy humilde de Berazategui, y allí abrimos una casa de chicos y chicas que en aquel momento se los conocía como los chicos de la calle. Uh-huh. Y esa crianza compartida con familias que estaban muy mal, y ese recibir en nuestra casa a chicos que estaban en Constitución, que estaban en la estación de retiro, y que nosotros íbamos en su búsqueda y que vivieron con nosotros, creo que forma parte del secreto. Claro. Tener un proyecto, que sea un proyecto que nos trascienda. Exacto, y que los convirtió en familia también, ¿no? Con estos chicos. Sí, pero aparte con un concepto de familia que no es el concepto tradicional, clásico, digamos. Claro. Claro, no es el concepto de mamá, papá, nene, nena y auto en la puerta, casita, chalecito californiano y auto en la puerta. Exacto. Nuestro proyecto es un proyecto que define a la familia más por los vínculos que por el lazo familiar sanguíneo, claro. Por otro lado, es un tipo de familia que es en realidad familia-comunidad, porque los vínculos no compiten. O sea, nosotros seguimos en contacto con las mamás o con los vínculos de sangre de nuestros chicos y chicas. Vamos en busca de esos vínculos, reconstruyendo una red de colaboración y una red comunitaria que
que logra que esos chicos salgan a la vida con más herramientas y logren salir de un proyecto de muerte. Claro. Que los llevaba, en aquel momento los llevaba indefectiblemente al circuito Instituto de Menores, Comisaría, Calle, ¿no? Claro. Para salir de ese circuito no pueden las familias de nuestros barrios, que muchas veces son adolescentes, Sí. mamás muy jóvenes, sin herramientas. Bueno, allí estuvimos con ellas, acompañándolas a estas mamás, a estas familias, en una idea de crianza comunitaria, Claro. donde además los vínculos no compiten. Por eso nosotros tenemos algunas críticas al Instituto de Adopción, tal como se lo conoce, donde la adopción parece una adopción casi patrimonialista, ¿no? Donde el chico Sí. pasa a ser propiedad de la familia que adopta y se cortan los vínculos con la familia de sangre. Ahí estamos, nosotros interpelamos ese modelo, porque ese modelo de adopción responde más a la necesidad de la mujer de ser madre que a los derechos de los pibes, Claro, a tener una crianza. a tener una familia, exacto, y una crianza, Exacto. como decís, tal cual. Claudia, ¿vos sos mamá? ¿Mamá biológica? No, Ajá, si a bien. eso te referís. Ajá, sí. Pero sí, soy mamá. Mamá del corazón, mamá. claro, de un sinfín de chicos. Mamá. Mamá. Soy mamá. Simplemente, Soy mamá. exacto, qué lindo. ¿Cómo estoy aprendiendo en esta charla? Me encanta. Recién me decías que sos una viajera empedernida. ¿Recordás vamos a ponerle nostalgia, tu último viaje? Antes de todo Sí, esto. cómo no. ¿Cómo no? Antes te digo algo respecto a lo que acabo de decir. Sí, decime. Soy mamá de chicos y chicas que le dicen mamá o vieja a otras mujeres también, no solo a mí. Claro, claro, porque los vínculos no compiten, lo que también me dijiste recién. Porque los vínculos no compiten. Aprendo, ¿viste? El último viaje tuvo que ver con que cuando emprendimos el viaje por América del Sur, la idea era llegar a México. Ajá. Y después nos descubrimos que estaba el tapón de Darién y que no se podía cruzar de Panamá. Entonces con nuestra vieja 4x4 dimos la vuelta, pasamos por Venezuela, bajamos por Manaos y fuimos al Amazonas. Hicimos la vuelta a América del Sur. Espectacular. ¿Qué te quedó de ese viaje? Como en una síntesis, si me pudieses decir, ¿qué te trajiste de aprendizajes, de recuerdo de ese viajecito? Hermoso, por lo que se Que las comunidades de América del Sur son diversas, son muchas. Hay muchísimas culturas que conviven en América del Sur y que apenas las conocemos. Porque los que somos habitantes de las capitales urbanas, de las orillas y de los bordes de América, creemos que todo es el modelo económico capitalista y la sociedad de consumo tal como la conocemos. Pero cuando te adentras en América, cuando entras en su selva y cuando subís sus montañas, te encontrás con pueblos que hablan miles de lenguas, donde se preservan muchísimas costumbres, muchísimas lenguas, muchísimas vestimentas diferentes. Hay mucha historia de América del Sur que no conocemos. Que también está todo este relato, el relato de este viaje, está en el libro Las Palabras y los Días. Ay, qué bueno, porque eso te iba a preguntar. ¿Nos contarás un poquito de todas estas culturas en alguno de tus textos, de tus libros? Bueno, qué lindo. Sí. Y te comentaba que nos había quedado pendiente México. Sí, eso, no llegaron finalmente. Así que allá fuimos, el último viaje fue a México. Y a conocer también el México profundo, el México de Chiapas, el México de la península de Yucatán, no el México que venden las agencias de viaje. No Cancún necesariamente, digamos. No. Aparte qué rica cultura la mexicana, ¿no? Porque tiene una historia, una variedad, y es tan singular porque estar al lado de Estados Unidos también, en muchos pueblos del límite, esa cultura también los define, es como muy rica esa cultura mexicana. No estuve en el norte, así que no te podría decir, pero tienen pueblos y culturas precolombinas, como se dice, u originarias, muy ricas y muy presentes, que son pueblos que tienen un presente, no solo un pasado. Exacto. Los pueblos originarios de América, son puro presente. Tienen un presente, no son solo pasado que se estudia en los libros de historia. Eso quiero también aclararlo. Están vivos, exacto. Están absolutamente. ¿Y comiste picante en México?
Perdóname que te interrumpa con una Mucho. pregunta tan banal y boba, pero bueno, viste que no sé cómo te llevas con probar nuevas comidas y demás. Justo México tiene hace vibrar el paladar con los picantes que tiene. Sí, por supuesto, los viajes también son viajes del olfato, viajes de las comidas, de los aromas, de los sabores, y ese viaje también lo hice. Pero quería comentarte respecto de lo que decías de la cultura, de la rica cultura mexicana, que quizás sabemos que México tiene toda esta riqueza y este patrimonio cultural. No sé si los argentinos saben que Bolivia y Perú tienen esa misma riqueza. Claro. Bolivia tiene una geografía maravillosa y tiene una cultura milenaria maravillosa. Y de Perú solo conocemos a veces las líneas de Nazca o Machu Picchu, cuando en realidad Perú es mucho más que el Valle Sagrado. Sí, señora. Así que bueno, qué lindo los todo invito esto. a recorrerla. Sí, ni hablar. Y bueno, en nuestro país también, que tiene un montón de regionalismos que son muy diversos, por suerte, y que son todos igualmente hermosos. Estamos llegando casi al final, no sabes cuánto lo lamento. Y te quiero preguntar, ¿cómo te ves de acá a 10 años, Claudia? Antes una aclaración para seguir con mis invitaciones a los viajes. En Argentina no se pierdan el noreste, no se pierdan el Impenetrable y no se pierdan Formosa y no se pierdan Laguna Blanca. Bien. Digo porque hay otros destinos argentinos más conocidos y el noreste a veces uno no lo valora, y lo mismo Paraguay. No se pierdan Paraguay. Bien, bueno, en otra oportunidad te voy a preguntar, porque si lo recomendás es porque seguro estuviste ahí. Pero antes, respóndeme cómo te ves en 10 años. A ver, ¿qué se viene a tu cabeza? Se viene un trayecto que va a seguir muy ligado a la actividad y al compromiso político, al compromiso por hacer que las organizaciones de los chicos del pueblo, como nos gusta llamarnos, logren poner en la agenda pública los temas de la niñez, así como el feminismo logró poner sus temas en agenda. Se viene una vocación siempre por ocupar lugares de poder. Ojalá mi fuerza política me vuelva a proponer un nuevo ciclo como diputada. Me gusta mucho ser legisladora nacional, me encantaría volver a hacerlo. Eso obviamente no depende de mí. Pero si no es así, me gustaría seguir, por supuesto, también participando en el Instituto Patria, en este espacio que es de formación política desde mi fuerza política, el peronismo y la defensa de los logros de la década en la que fueron presidentes Cristina y Néstor Kirchner. Yo creo que fue una década maravillosa, no solo para la Argentina, sino que fue una década de enormes oportunidades y de grandes líderes para toda América Latina. Así que quiero seguir defendiendo esa historia, quiero seguir poniéndola en valor. Así será. A través de la tarea formativa, el Instituto Patria, el Congreso Nacional, donde sea. Perfecto, así será, Claudia, y nosotros tendremos la suerte de poder seguir leyéndote, escuchándote y conociéndote como hoy, porque la verdad que ha sido un placer charlar con vos y conocerte un poco más. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros esta media hora. Para mí ha sido el placer, para mí. Felicitaciones por este programa, me parece un hallazgo. Ay, qué lindo, me alegra mucho que venga de tu parte ese halago. Te mando un enorme saludo, que sea un buen fin de semana y nos veremos en el recinto, probablemente. Gracias, Claudia. Sí, en breve, en breve. Gracias, hasta luego. Yo estoy segura que ustedes disfrutaron tanto como yo haber conocido un poco más a la diputada Claudia Vernaza. Esto es de TV Entrevistas, conocer mucho más a nuestros legisladores. Les agradezco mucho por haber estado ahí.